Bienvenidos y bienvenidas a este video que sirve como introducción a los módulos 3 y 4 de la capacitación de trastorno del espectro autista. En esta oportunidad vamos a introducirlo justamente a este gran bloque. La filmina dice: introducción al autismo, espectro o trastorno. Ahí vamos a empezar a definir algunos conceptos para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Se habla mayormente de siglas, se conoce comúnmente como TEA, trastorno del espectro autista, en inglés sería Autism Spectrum Disorder, pero actualmente hay un movimiento donde hay personas dentro del espectro que prefieren este término, CEA, condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque si nos vamos directamente a pensar en qué consiste cuando hablamos de trastorno, cuando hablamos de condiciones, tenemos dos ámbitos. Como ya hemos visto en el módulo 1 acerca de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos distintas perspectivas. Una de ellas fue la médico rehabilitadora, que todavía sigue teniendo peso, pues es el área medicinal, el área médica, que se encarga de estudiar, diagnosticar y ir renovando año por año ciertas características. Y obviamente en términos médicos, trastorno es usado. Antes se usaba enfermedad, ahora se usa trastorno. ¿Por qué? Porque el trastorno alude a una alteración leve de la salud. Bien, eso es lo que se habla por trastorno del espectro autista. Trastorno porque son alteraciones en la salud. Ahora, ¿en qué viene esto de condición? Bueno, porque trastorno tuvo connotaciones negativas por mucho tiempo. Incluso el nombre autismo o persona autista sigue siendo asociado con insultos. Bien, entonces cuando uno se pone a reflexionar acerca de terminologías y eh, formas de expresarse, movimientos neurodivergentes acordaron que una de las opciones válidas que mejor se acopla a estos momentos es la condición. Es una condición de vida, es una condición que procesa la información de una manera diferente a la estandarizada por nosotros. Pero según quién, bueno, como hemos dicho, el ámbito médico. Y se rige principalmente por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatry Association. Ese sería el manual con el que está permitido usar determinada terminología. Antes se usaban distintos términos, por ejemplo, retraso mental y demás. Ahora con el DSM-5, porque es la quinta edición, se usa comúnmente discapacidad intelectual. Incluso es menos usado. Pero ese es el término, mejor dicho, gracias a ese manual es donde viene esta terminología aceptada en los ámbitos médicos. En los ámbitos social, y les invito a que empecemos a utilizar condición del espectro autista. Bien, parece todo bastante confuso, pero si no quieren meter la pata, como dirían algunos, es mejor llamarlo por su nombre y apellido, siempre. ¿Por qué? Porque le damos identidad. Le estamos otorgando humanidad, le estamos otorgando derechos y obligaciones a esas personas.
Incluso hay algunas personas que prefieren autodenominarse autistas. ¿Por qué? Porque el autismo es parte de esas personas. Después, más adelante, podemos debatirlo, pero siempre hay que pensar. Trastorno del espectro autista, condición del espectro autista, persona autista, incluso trastorno generativo del desarrollo también se ha utilizado. Eso lo podemos dejar en segundo plano y en primer plano empecemos a llamar por nombre y apellido. Después podemos preguntar cómo prefiere que llamemos a esa condición. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué autismo y por qué espectro? Si ven la filmina, tenemos a Leo Kanner y Hans Asperger, justamente una condición dentro del espectro del autismo es el síndrome o trastorno de Asperger, justamente por estos médicos que estudiaron a profundidad las condiciones del espectro autista. Espectro. ¿Por qué espectro? Como dice la filmina, hace referencia a la diversidad y amplitud de las manifestaciones de los síntomas. Tradicionalmente, estamos hablando, que se asoció el espectro del autismo en autismo, trastorno de Asperger, trastorno de Rett y trastorno desintegrativo no especificado. Pero ¿qué pasa? Cada persona es un mundo, cada persona es diferente y las variabilidades, o sea, las diferentes formas de expresarse, la diferente forma de mostrar esta manifestación de síntomas es diversa. Y ya vamos a hablar más en profundidad a esto con los mitos del autismo. Volviendo a lo que es espectro, es decir, si bien más adelante vamos a estudiar lo que es la triada autista que tradicionalmente se la llama, que tiene que tener ciertas características estas personas, puede haber personas que se comuniquen con una gran facilidad, como también personas que no hablen. Habrá personas de alto rendimiento, bajo rendimiento, según ciertos manuales y ciertos profesionales. Por eso hablamos de un espectro. Hablamos de una gran diversidad de cómo se puede presentar el autismo. Y se van a preguntar, ¿por qué autismo? Es el nombre técnico científico de esta condición y proviene del griego auto o autos, que significa para sí mismo. Esto alude principalmente a que al principio pensaban que el autismo era como estar encerrado en su propio mundo, pensamiento interno, personas muy introvertidas. Por eso se lo empezó a relacionar con esto, con autismo, con para sí mismo. Y ahora empezamos con los mitos del espectro autista. Bien, aunque no lo puedan creer, hay mucha desinformación o información que se quedó atrás y hay que irnos actualizando constantemente. Una de esas es el origen, y cabe aclarar esto. Hay muchas teorías acerca del origen o la causa, mejor dicho, del autismo. Vamos a hablar en este caso de causa, porque, ¿cómo decirlo? Hubo varios experimentos, hubo varios estudios, mejor dicho, y hay bastantes teorías. Bien. No podemos afirmar, por ejemplo, que acá dice, la persona gestante ha estado expuesta a insecticidas y agroquímicos. No se sabe a ciencia cierta, no se sabe a ciencia cierta si la exposición a insecticidas y agroquímicos es del causante del autismo. Ese es el primer mito. ¿Se sabe el causante o el origen? No se sabe.
Esto es algo controversial, que ¿se hereda el autismo? Muchos dicen sí, debido a un gen defectuoso del padre o la madre. Hubo un tiempo en que siempre se culpó a los padres sobre que el peque salga autista. Esto no es verdad. Fueron varios discursos atacando a la familia, principalmente a las madres, de distintos ámbitos, incluso ámbitos religiosos. Hubo un tiempo, obviamente esto ya es irse para un extremo, que creían que el autismo es un castigo por los pecados del padre o la madre. Otros dicen que es causado de traumas o que la familia no estuvo lo suficientemente presente en las primeras 3 infancias. Y la verdad que esto no es así. Lo que sí es verdad estadísticamente que una vez que se ha tenido un hijo dentro del espectro, es muy probable que haya otro, de tener otro. Esto nos dice Valiente y Cuadrado en su libro, que está en parte de la bibliografía obligatoria. Pero, ¿se hereda el autismo? No se puede afirmar que se hereda el autismo. ¿Se cura el autismo? No, no se cura el autismo. Hay tratamientos para el autismo, pero no se cura. Eh, si uno se pone a ver historia de la medicina, de la psiquiatría, hubo varios experimentos, hidroterapia, la lobotomía, para quienes no sepan, la lobotomía sería romper un pedazo del cráneo y sacar un pedazo del cerebro. Que eso como que extripan una parte del cerebro, la parte defectuosa. Eh, la verdad es que no se dejó de practicar ya que era, eh, ¿cómo decirlo de una manera más sutil? Es una gran violación a los derechos humanos debido a que va a corromper la, la totalidad, como así decirlo, de la salud física de esa persona. Así que no, no hay cura, no hay medicamentos, no hay tratamientos en República Checa, en Sudáfrica, en Oceanía, donde supuestamente cura el autismo. Hay tratamientos para mejorar las habilidades sociales y su relación en la sociedad, para poder desenvolverse, para poder hablar, para poder eh, estar inserto en la sociedad. Tampoco hay vacunas, así que ¿se cura el autismo? No se cura. Hay tratamientos para mejorar. ¿Las personas con autismo son supergenios? Esta es una generalización bastante falsa. ¿Por qué? Hay que ser conscientes que una persona dentro del espectro, si hay algo que le gusta, se concentra en eso y lo va a dar todo para conseguirlo, como así decirlo. Por eso hay una gran tendencia a encasillar que son todos supergenios. No. Simplemente se concentran, ponen un foco en algo y van hasta lograrlo. O tienen una excelente memoria fotográfica, o algunas personas tienen dotes para la música, para las plantas, pero eso no significa que son superdotados en coeficiente intelectual, lógico-matemático. Bien. Un claro ejemplo sería The Good Doctor o Doctor Milagro, quienes tienen una gran memoria fotográfica para este estudio. Pero eso no implica que la inteligencia sea superior a la media.
¿Las personas con autismo viven en su mundo? Esto es una afirmación estigmatizante. ¿Por qué? Porque el hecho de que no podamos comprender en qué o cómo está funcionando el pensamiento o el pensamiento de una persona dentro del espectro del autismo, no significa que están en su mundo. Pueden permanecer callados, leyendo un mismo libro una y otra vez porque simplemente les gusta, o estén pensando, procesando información de una manera diferente, que no estén dando artículo a lo que pasa a su alrededor. Pero eso no quiere decir que vivan en su mundo. Eso es estigmatización. ¿Las personas con autismo se comunican? Esto es eso es un tema de debate, pero la verdad es que vamos a partir, si se acuerdan, lo que vimos en el módulo 2, que es muy importante con lenguajes artísticos, tenemos un sinfín de maneras para comunicarnos. A través de la danza, de la pintura, de la música, ¿bien? Entonces, las personas dentro del espectro sí se comunican. No siempre oralmente, pero hay comunicación. Eso les tiene que quedar bien en claro y no estigmatizar. Habrá personas que no hablen como personas que hablen muy fluidamente. Las personas con autismo son agresivas e irrespetuosas. Esto es falso. Como hemos visto, el espectro abarca una gran diversidad de manifestaciones. Bien, habrá personas que sepan manejar una explosión de emociones, como otras personas que van a optar por la defensa ante situaciones que sientan que se ponen en peligro. Y el tema de personas irrespetuosas, no, o no lo hacen conscientemente. ¿Por qué? Porque como hemos visto, hay un sinfín de manifestaciones y una característica en común es que a edad temprana cuando uno le habla, no le mira o no le dirige la mirada. Pero eso no quiere decir que no nos estén escuchando, ¿bien? Uno toma como, ok, si no me mira mientras le hablo es una falta de respeto. Estas personas te están prestando atención, capaz que se están concentrando principalmente en las palabras que estás diciendo, pero la vista está en otro lugar. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. O capaz que usen tonos de voz o ciertas expresiones hirientes, pero no lo hacen con el fin de herir. Simplemente no entienden, como hemos visto en el eje del cerebro social, no entienden que estas afirmaciones, este uso de códigos, tiene efectos negativos, por más que no hayamos querido herir sentimientos. Este es un mito muy interesante. ¿El autismo solo se da en varones? No. Es cierto que se puede detectar con mayor facilidad en varones. ¿Por qué? Porque bueno, en las mujeres, principalmente cuando hablamos de Asperger, hay algo que se dice enmascarar. Pueden enmascarar estos síntomas. Pueden... lo puedo poner como este ejemplo. Usualmente el estigma de los varones en adolescencia o de pequeño es que sean respondones, se manifiesten jugando con otros a la pelota, contesten y demás. En cambio, a las niñas usualmente le ayuda a que sean un poco más respetuosas, que sean tranquilas, y es por eso que eh, es muy difícil diagnosticarlo.
Cuando veamos el diagnóstico se van a dar cuenta que son dos partes. Una parte que son test de, bueno, del habla, de falsas creencias del primer y segundo orden y demás, y otra que son imágenes neuronales. Bien, pero hay que aclarar que se puede detectar con mayor facilidad en varones que en mujeres, debido a esto, a este enmascarar los síntomas. Bien, ya cuando veamos también el trastorno de Rett, este trastorno se da más en niñas que en varoncitos. Veamos, sí. ¿El autismo es el resultado de traumas? No. Como expliqué en el mito de el origen o la causa del autismo, no es generado por traumas craneales, por una vivencia de catástrofes naturales, traumas posguerra o a una pobre crianza en las primeras infancias. El autismo es una condición de origen, esto es diferente, origen neurobiológico. Es decir, que se puede evidenciar alteraciones en las estructuras neuronales. Cuando hablé del origen, no me refiero justamente a esto. Cuando hablé del mito del origen, hablo principalmente de la causa. ¿Qué es el causante del autismo? Y acá dice origen neurobiológico. ¿Por qué? Principalmente lo podemos ver en estas imágenes del cerebro que hay alteraciones en las estructuras neuronales. Esto lo vimos en el eje 1 del módulo 2, el cerebro social, que se puede evidenciar como que se encienden distintas zonas del cerebro, o que no hay una comunicación entre zonas. Y eso fueron todo hasta el momento. Después vamos a hablar de más mitos y la introducción al espectro del autismo. Como verán, acá le dejé la bibliografía. Vamos, en este módulo 3 vamos a trabajar principalmente el cuadernillo descubriendo las condiciones del espectro del autismo y niños con autismo y TGD, cómo puedo ayudarles, la primera parte. También le dejo esta publicación en Instagram, 8 mitos sobre el autismo. Les deseo una muy buena jornada y nos estamos viendo en la próxima videollamada. Hasta luego.